que lo que estaba mirando en este momento es cómo el precio se mueve en algo que conocemos como el Power of Three, ¿verdad? O se conoce mejor. No sé, lo conocerán un poquito más adelante. Se lo voy a hacer un video completo donde explico el comportamiento del precio con la interacción entre las diferentes bolsas del mundo, ¿no? Tenemos Londres, tenemos Nueva York y tenemos, por supuesto, Tokio o Asia, ¿no? Son las tres bolsas más importantes. Entonces, como preámbulo, les mencionaba que en Tokio generalmente se hace una acumulación, en Londres o en el pre-Londres se hace una pequeña distribución, una manipulación para liquidar los altos o bajos de la sesión anterior. Posteriormente se hace una distribución y en Nueva York lo que tenemos es una continuación generalmente de la sesión anterior. Entonces, ¿qué pasa? Vemos como en Nueva York lo que hacemos es mitigar la zona de oferta o el order block que liquidó la sesión de Tokio. Básicamente, de esta manera es en la que se mueve el precio o es la interacción mejor de las tres bolsas. Del mismo modo, tenemos que Londres nos da el alto o el bajo de la vela diaria y Nueva York nos da lo contrario. Si Londres nos hace el alto, Nueva York nos hace el bajo de la vela diaria. Y lo contrario es que si Londres nos da el bajo de la vela diaria, pues Nueva York nos da el alto de la vela diaria. Ahora sí, vamos a analizar cómo fue la entrada del día de hoy. Yo tomé dos entradas hoy en el Dow Jones. Vemos cómo tenemos aquí un fractal bajista, ¿verdad? Tenemos esta liquidez. Tenemos este momento. Vemos cómo tenemos esta liquidez, pero al mismo tiempo tenemos aquí un shock. Marquémoslo acá. Termino esto. Tenemos aquí un shock. Tenemos un fractal bajista. Este shock nos indica, como ya saben, como esa primera intención de cambio del sentido del precio. Aquí tenemos un boss. Marquémoslo todo para que haya mucha claridad. Aquí tenemos un boss. Correcto. O sea que tenemos un alto más alto que el anterior. Y aquí, ¿qué tenemos? Este es nuestro fractal principal, ¿verdad? Y tenemos ahora que el precio aún no ha llegado como tal a nuestra zona de demanda, pero sabemos que existe liquidez interna y liquidez externa del precio. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el fractal alcista, que lo liquido un poquito, y tenemos también un fractal bajista en este punto, si nos damos cuenta. Podemos hablar aquí de un shock en un fractal bajista. Tenemos acá un boss, por supuesto, pero si nos damos cuenta, no ha llegado aún a nuestra zona de demanda. ¿Y qué pasó con esto? Vemos cómo el precio íbamos en un fractal alcista, pero nos indica o nos da la primera intención de cambio en fractal bajista. No nos confirma esto, se conforma una consolidación en este punto. Vemos cómo impulso, retroceso, impulso, nos deja un bajo más bajo, pero aún no es más bajo que este bajo. Entonces el fractal aún debe ser el alcista. Pero ¿qué pasa? En este microfractal bajista que nos rompe esta zona como tal, deja este retroceso, nuevo impulso, nos deja esta liquidez como tal en este punto para poder tomar una posición en cortos. ¿Por qué yo entré acá? Vamos a un fractal un poco más pequeño. Ahora, ¿por qué yo tomé esta venta? Vamos a M1, perfecto. Si nos damos cuenta, vamos, sí, en un fractal bajista. Y aquí tenemos un comportamiento del precio que me llama mucho la atención. Un impulso, retroceso, impulso. Y aquí de nuevo tenemos que llega a nuestra zona de oferta de este fractal menor. Entonces, ¿qué pasa? Yo, aunque sabía que tenía esta liquidez, y aquí estaba formándome otra liquidez, aquí ya empezó a abrir como tal Nueva York, 8:30 de la mañana, si se dan cuenta, el precio, yo tomé la posición acá, el precio sí empezó a bajar, y yo dije, bueno, si se me forma por debajo de este bajo, la vela, ¿qué quiere decir eso? Que el precio probablemente continúe bajando. ¿Hasta dónde? Vamos de nuevo al fractal mayor. ¿Hasta dónde? Mi zona take profit debería ser liquidándome estos bajos de acá y llegando a mi zona de demanda del fractal principal alcista que llevábamos. Esa fue la primera venta que tomé. Ya cuando el precio se consolidó,
en este punto. Vemos que no dio ningún movimiento como tal. Hizo aquí inclusive una consolidación. Vemos cómo liquida la consolidación. Aquí muchos entraron en cortos, por eso los llaman los retails, ¿verdad? Que a algunos les suena un poco despectivo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando vimos que el líquido acá, ¿qué piensa uno? Ya se estaba formando a la baja y va a continuar bajando. ¿Qué se pudo haber pensado acá? Bajo, liquida, esta puede ser una zona de oferta interesante y se puede vender en este punto. Sí, pero ¿qué pasa? Hay liquidez en el punto superior y además teníamos este doble techo acá. ¿Qué pasa? Ya no entramos en esta posición por la fuerza inclusive que el precio iba generando en este momento. Si nos damos cuenta, el precio empezó a moverse muy bien al alza y vemos como en nuestra zona de oferta principal el precio empieza a consolidarnos, a consolidarse y llegó inclusive al PIB. Vieron la operación, se las envié, creo que a Juan Pablo se las envió al grupo y vemos cómo llegó exactamente al PIB como tal. O sea, no tuvimos nada de drawdown. Vemos como las velas nos da esta confirmación de que el precio puede cambiar y vamos a la baja. Vamos a M3 y nos damos cuenta, el precio llega perfectamente bien y tomamos la posición a la baja. Quitamos el barre play. Ahora, si queríamos tomar una segunda entrada, era muy viable también. Vemos como ya con este alto y la zona de oferta que detectó, liquidó esta zona de consolidación y también liquidó esta zona, este alto que tenemos en este punto. Al liquidarlo ya empezó a tener fuerza para ir a la baja. Vemos como al romper esa zona de soporte, el precio nos indica que puede continuar a la baja. Y de nuevo, si queríamos tomar una segunda entrada, me hubiera gustado mucho esta vela que rompió como tal esa zona. La acomodo mejor acá. Perfecto. Entonces vemos cómo llegó a la primera zona de interés, el precio rompe, vemos cómo en M3 se forma esta vela por debajo, esta ya es la primera que se forma por debajo, se forma una segunda vela bajista en la parte inferior y puede haber sido interesante tomar esta vela completa o esta consolidación completa para vender una entrada por confirmación. ¿Y qué tenemos ahora acá? Corto, 25%, saben que me gusta el 25%, stop loss de 40 pips y take profit el mismo, abajo. ¿En M15 se veía el order block? Sí. Vamos a hablar en M15. Asumo que hablas del order block de, que tomamos. Se puede haber tomado este grande sin ningún problema. La vela completa sin ningún problema. Yo les he mencionado muchas veces que el tamaño del order block no indica necesariamente que sea más correcto o más incorrecto. Simplemente, si te da la confirmación pertinente esta zona de order block, maravilloso, tómala, 25%, te posicionas bien detrás de la zona de piscina de liquidez, 60 pips de stop loss, no está nada mal. Simplemente entiende cómo posicionarte y aprende pues a identificar la zona de oferta y demanda y si te das cuenta, el trade fue 1 a 5. 60 pips de stop loss, no me parece nada mal. Se lo viste en M5. Perfecto, en M5 ¿qué viste? No, no me gustó la consolidación de arriba. Me gustó simplemente esta vela roja. Maravilloso. ¿Está mal? No. Sé lo que a ti te ha servido. Te ha funcionado perfecto. Inclusive, una persona que ni siquiera es del curso ve el contenido free que tenemos en Instagram. Me dijo que tomó esta vela verde y entró al 25%. Todo va a depender de qué es lo que el mercado te está mostrando a ti, qué es lo que tú has visto que el precio hace recurrentemente. Y con base en eso, tú tomas pues decisiones de este tipo. Vamos de nuevo al trade por confirmación. Vemos cómo llegó a la zona. El precio empieza a consolidarse y podemos tomar la consolidación completa como tal. Vamos a M3. Me gustan estas velas que se formaron por debajo de nuestra zona de soporte y podemos tomar toda la consolidación sin ningún problema. Vemos cómo el precio rompe a la baja, hace un retroceso y la entrada al 25%, corta pide stop loss y de nuevo, take profit hasta el siguiente bajo. Porque hasta aquí ya identificamos que era la zona de demanda del order block que nos daba el fractal principal. Una siguiente entrada.
aquí. Vemos cómo el precio, estas velas, se forman por debajo. ¿Y esto qué clase es? Simplemente la clase de fractalidad. Identificar zonas de soporte y zonas de resistencia, no las tradicionales que se conocemos por fuera, sino soporte y resistencia para nosotros son en las velas que notan formación de una estructura. En este caso, bajista. Vemos como la zona de soporte era esta. Eliminamos esto acá, hagamos una clase momentánea. Tenemos primer soporte, una resistencia, es esta primera que nos da la primera ruptura. ¿De qué? De este bajo de aquí. Vamos a M1. ¿De qué? De este bajo de acá. Entonces vemos cómo se rompe esta zona de soporte y forma como tal una nueva zona de resistencia. ¿Cuál? Primero que todo, formamos el siguiente soporte que viene siendo este. La siguiente resistencia, la que nos da este movimiento, es esta. Ya identificando el fractal que nos da el movimiento, tenemos una siguiente zona de oferta. Vemos cómo está mucho más clara. Vemos cómo tiene momentum, tiene fuerza al precio. Y una siguiente entrada sin ningún problema puede haber sido esta, 25%, mucho más pequeño el stop loss, 20 pips. Y take profit al siguiente bajo, a la misma zona de demanda. Vamos a seguir moviendo el precio. Perfecto. Vemos cómo ahora se forma un siguiente fractal. ¿Cuál viene siendo? Sin ningún problema, esa zona de soporte, de resistencia, perdón, formó este siguiente bajo acá. Impulso, retroceso, y ya este impulso nos puede dar la formación a un nuevo fractal. Impulso, ¿hasta dónde llega? Podemos hacerlo acá pequeñito, hasta este punto. La idea cuál es, poder identificar las zonas como tal que se van formando. Y vemos cómo ya el precio se va desenvolviendo perfectamente. Vemos cómo llega a este punto y jamás se forma un alto más alto que este. Entonces, eso también nos puede servir para proteger nuestra operación. Si entendemos el comportamiento de la estructura y sabemos que si me rompe este alto, lo más probable es que ya se me forme un fractal alcista. ¿Qué pasa? Si me liquida en esta área, mi zona de stop profit, ya iré en sentido alcista. Vemos como el precio forma ahora el siguiente fractal. Tenemos un nuevo bajo y ya básicamente llegó a nuestro take profit. Tenemos siguiente zona de resistencia y acá abajo una siguiente zona de soporte. Ya llegó a nuestro take profit. No sé si es claro esto, ¿hay alguna duda? Básicamente en el mismo punto tomamos la entrada por riesgo, una entrada por confirmación, dos entradas por confirmación, simplemente entendiendo en un microfractal cómo se mueve el precio.